Realmente es una alegría muy grande estar hoy acá y compartir con ustedes, aunque extraño poder estar ahí en persona. El Señor me permitió estar ya algunas veces y compartir la conferencia ahí en vivo. Y la verdad que se extraña un montón. Pero bueno, que queremos mucho a Perú y la obra que el Señor está haciendo ahí, la seguimos de cerca con nuestra iglesia. Siempre oramos por la iglesia, por los pastores. Conozco a varios de ustedes, veo que hay algunos conectados también de otros lugares, hay algunos exalumnos ahí del CCP, alguna gente de por acá también y bueno, estamos contentos de poder hacerlo de esta manera y tener al menos hacia la distancia una expresión de la comunión hermosa de la iglesia y bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir. Veo que hay hombres grandes, pastores de mucho tiempo que están ahí y siento que debería ser al revés la cosa. Yo debería estar sentado y escuchándoles. El Señor me ha bendecido con hombres que han volcado sus vidas en mi vida y me han enseñado muchísimo. Y bueno, entiendo lo que el tiempo va haciendo en el corazón y la experiencia y el ministerio y bueno, valoro todo lo que el Señor también está haciendo a través de sus vidas. Y bueno, hoy el Señor me da la oportunidad de abrir la palabra con ustedes y espero que pueda ser un tiempo de edificación. El Señor me ha dado la oportunidad de caminar al lado de un hombre de iglesia, un hombre que ama la iglesia, que invirtió su vida para iniciar iglesias. Y bueno, mi papá ha sido una influencia muy grande para mí desde chiquito. Él fue el que me transmitió el amor por la iglesia y lo hizo de la forma más práctica que se pueden imaginar. No desde un púlpito, sino desde el dolor, el sacrificio, las lágrimas, la sangre, a través de una vida entregada. Yo entendí desde muy chiquito lo importante que es la iglesia y cómo vale la pena vivir una vida al servicio de la obra del Señor. Ahora, en nuestros tiempos, la verdad es que un momento como este, una conferencia para hablar sobre la iglesia, fuera de estos círculos, parece bastante extraño. O sea, en el mundo hay cosas pasando que parecen acaparar toda la atención. Hay cosas pasando que parecen ser las que a todos le importa y la vida de la iglesia pasa desapercibida. Para el mundo ahí afuera, la iglesia ni siquiera está considerada una actividad esencial, ¿no? Lo estamos viviendo en carne propia. Y la verdad es que para gran parte del pueblo de Dios, la iglesia es algo opcional, es algo de segunda necesidad, es algo que encaja si es que coincide con mis actividades. Para nosotros los que estamos sirviendo en la iglesia, estamos dando nuestra vida por esto y estamos haciéndolo con amor, con entrega. Pero aún así, yo creo que muchas veces nosotros también perdemos de vista la trascendencia que tiene la iglesia. Miramos a nuestro alrededor y vemos otras cosas que parecen muy atractivas, de mucha influencia. Miramos organizaciones que tienen mucha influencia, que tienen poder adquisitivo, que tienen habilidades, que tienen dones, que tienen estructura, que tienen recursos. Y miramos todo eso y al lado de ellos la iglesia parece pequeña, parece de poca influencia, de poco impacto en el mundo, en el entorno donde estamos. Y sí, en muchos contextos, muchas personas piensan así de la iglesia. Creo que durante esta conferencia, algo que queremos poder resaltar es la centralidad de la iglesia local en el programa de Dios.
más allá de lo que el mundo entiende o lo que muchas veces la iglesia piensa o la forma en la que se maneja el mundo cristiano, la iglesia local está en el centro del propósito de Dios. No hay nada más importante en el mundo que la iglesia local. Más allá de lo que el mundo diga, no hay nada más importante que la iglesia local. O sea, una iglesia local que es fiel en su contexto tiene más valor para los propósitos de Dios que todos los gobiernos de todo el mundo combinados. Y vos decís, ¿y por qué esa iglesia valdría tanto? Cuando realmente es tan pequeño el grupo, cuando realmente es tan poca su influencia y su repercusión. Bueno, la iglesia vale tanto porque el evento más importante de toda la historia humana fue el momento cuando Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó al tercer día, fue ascendido a los cielos y instituyó esta institución, la iglesia. Y le dio a la iglesia la misión de llevar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, al mundo. El mensaje que la iglesia predica es la única esperanza de este mundo. Es la única esperanza para esta vida y para la venidera. Y por eso la iglesia es lo más importante que sucede en el mundo. Lo que sucede en ese pequeño grupo de personas tiene más valor que todo lo demás. Ahora, yo decía al principio que la iglesia no siempre reconoce su identidad y su función. Muchas veces la iglesia parece desorientada. Yo les conté que crecí al lado de un hombre de iglesia y el Señor me permitió desde muy chiquito caminar en medio de pastores, escuchar lo que ellos viven, participar de muchas charlas, conferencias, reuniones, charlas privadas. Y yo hoy soy joven todavía, pero miro alrededor y veo muchas marcas de esa decadencia, de esa desorientación de la iglesia. Estos días estaba preparándome para enseñar y estaba notando algunas de estas cosas que observo. Quiero compartirlas con ustedes. Puse en primer lugar, la iglesia está distraída con asuntos periféricos y han abandonado su misión central. La iglesia muchas veces se ha dedicado a suplir las necesidades físicas de personas que están rumbo al infierno y le ponen el rótulo de obra misionera a esa actividad de asistencia social, cuando esas personas siguen en la misma condición de su alma y con un corazón totalmente corrompido por el pecado y yendo hacia la condena eterna. ¿Qué beneficio logró ese servicio a esa persona? La iglesia muchas veces en nuestro tiempo se ve como un agente de transformación social. Entonces la iglesia se asocia con los poderes políticos o las instituciones seculares para luchar en las batallas de la justicia social. Y no se da cuenta que el sistema que están queriendo mejorar está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Está controlado por Satanás, el engañador, el ladrón, el destructor. En la iglesia también se ve la desorientación cuando uno nota cuántas personas están usando la iglesia como una plataforma para promoverse a ellos mismos. Cuántos jóvenes están aspirando a estar al lado de esos grandes hombres a los que ellos admiran. Ellos están aspirando a tener esa influencia, a ser el próximo en la lista de los que llaman a esas grandes conferencias. Hay demasiados pastores tratando de captar la atención del mundo, ¿no?
tratando de conectarse con el mundo de las redes sociales y pasar a la primera línea de influencia o de atención del mundo evangélico. La iglesia también se ve desorientada en su intento por tratar de complacer al mundo que le rodea. Y su temor de que el mundo piense mal de ellos, hace que la iglesia se trata de acomodar para no quedar como un bicho raro en la sociedad. Trata de parecer que es beneficiosa, que coincide con todo lo que le rodea. Cuando el Señor habló de esto, ¿no? Diciendo de que el mundo no va a amarnos. La iglesia está desorientada en nuestro tiempo porque la iglesia parece tener más temor de personas que de Dios mismo. Entonces la iglesia parece estar condicionada por las leyes de los países que tratan de dirigir la sociedad y no tienen problema en desobedecer a Dios para obedecer a hombres que le dicen qué pueden y qué no pueden hacer. La iglesia está desorientada en la forma en la que trata de quitarle el filo a los temas escabrosos, a las doctrinas y a los temas que chocan con la cultura de nuestro tiempo. Tratan de no confrontar el pecado porque parece que afecta su agenda, afecta sus intereses de hacer crecer la iglesia o de mantener influencia social o de tener los recursos económicos que se pondrían en riesgo si la iglesia se levantaría en contra de estas cosas. La iglesia se dedica a construir edificios, a conseguir el equipamiento moderno, a tener su presencia en el mundo de la tecnología, estar en la vanguardia de nuestro tiempo. Y parece que para la iglesia es más importante el mostrarse a la altura de los tiempos que mantener la fidelidad. Y en medio de todos esos cambios, logra parecerse y encajar, pero cada vez menos se parece a la iglesia primitiva. Cada vez menos se parece al patrón que debería regir nuestra identidad. Esta es la iglesia en la que vivimos en nuestro tiempo. Quiero, en estos minutos que tenemos, abrir en un pasaje conocido, pero necesario para nuestros tiempos. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16, vamos a leer. Ustedes recuerdan el contexto de esta carta. Pablo, después de su primer encarcelamiento, sale en libertad y se encuentra con Timoteo ahí en la ciudad de Éfeso. Hacía años había comenzado la iglesia y cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra con la iglesia en un desastre. Hay muchos problemas en Éfeso. El punto que está generando todos los problemas es que en Éfeso hay falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas, que están afectando todas las dinámicas de la vida de la iglesia. Así que Pablo lo primero que hace es echar a algunos de estos falsos maestros de la iglesia. Y se queda un tiempo enseñando y corrigiendo, pero tiene que seguir viaje. Él quiere visitar otras iglesias y lo deja a Timoteo con una tarea. Él tiene que seguir con lo que empezaron. Él tiene que frenar la falsa enseñanza y él tiene que corregir todos los aspectos que la falsa enseñanza había afectado. Así que Pablo sigue su viaje y hacia Macedonia y no sabemos exactamente dónde se encuentra cuando de repente él se da cuenta de que va a tardar mucho más en volver de lo que había planeado. Y entonces decide escribir 1 de Timoteo.
La carta la escribió pensando en que Timoteo está ahí llevando adelante esa difícil tarea y Timoteo necesita aliento. Timoteo necesita recordar los principios que por tanto tiempo Pablo le había estado enseñando de qué es la iglesia y cómo se debe conducir la iglesia. Y Timoteo necesita de alguna manera un respaldo apostólico, un texto escrito que le sirva para pararse frente a la iglesia y liderarla en un momento muy difícil, donde no iba a ser fácil tomar esas decisiones. Y los temas que él iba a tratar iban a tocar muchas susceptibilidades. Entonces ahí se escribe Primera de Timoteo. La carta es enviada probablemente con el mismo hombre que lleva la carta de Tito a Creta. Y cuando Timoteo recibe esta carta está llena de palabras de afecto, de cercanía, de aliento. Y acá, este pasaje es el corazón de esta carta. 1 Timoteo 3, 14 al 16, tal vez no es solo el corazón de las epístolas de 1 Timoteo, sino tal vez es el corazón de todas las epístolas pastorales. Porque en este pasaje se resume el propósito de Pablo en escribir estas cartas. El tema que me pidió Samuel que trate esta noche es la necesidad de una correcta eclesiología en la iglesia local. La necesidad de una correcta eclesiología en la iglesia local. ¿Sigo? Perdón, tenemos unos problemitas con la compu y se me apagó recién y no sabía si estaban todavía ahí. Vamos a leer el pasaje en 1 Timoteo 3:14 y estudiar este tema. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo va a afirmar a Timoteo entonces en cuanto a cómo tiene que ver y actuar en la iglesia. Y este es el pasaje clave para entenderlo. El pasaje comienza con esta expresión: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y eso tiene que ver con el contexto que recién expliqué. Pablo le da estas palabras a Timoteo, tal vez para crear esa expectativa en Timoteo. Aunque Pablo no está, Timoteo va a sentir a Pablo respirarle la nuca en un sentido, ¿no? Porque Timoteo sabe que pronto va a venir Pablo. Y lo que Pablo le dio para hacer, él lo tiene que hacer. Entonces, de alguna manera esto servía para que Timoteo sepa, Pablo está por llegar, pero tal vez también para que la iglesia lo sepa. Para que la iglesia entienda que el apóstol va a venir y ellos saben que Pablo está dispuesto a hablar con dureza si fuese a ser necesario cuando él llegue. Así que estas palabras de alguna manera preparan el escenario y le muestran a Timoteo lo importante que es que él escuche y haga todo tal cual Pablo se lo está instruyendo. Creo, hermanos, que esto es el sentir que tenemos que tener nosotros cuando nos conducimos en la iglesia. Cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando decidimos. Cada cosa que hacemos, tenemos que hacerlo con un temor santo, sintiendo la respiración del apóstol en nuestra nuca, sabiendo que hemos recibido instrucciones, sabiendo que vamos a rendir cuentas, sabiendo que lo estamos haciendo delante del Señor y para el Señor. Y entonces el primer punto, la necesidad de una correcta eclesiología en la iglesia, Pablo, el bosquejo es muy sencillo. Son dos puntos que podemos ver claramente. El versículo 14 y 15 van a tratar la identidad de la iglesia. Y el versículo 16 va a tratar el mensaje de la iglesia. El versículo 14 y 15, entonces, el 15 específicamente, va a tratar este tema de la identidad de la iglesia. Pablo sabe que no va a poder volver cuando él
quiera volver, sino cuando pueda volver. Y no sabe cuándo eso va a pasar, y por eso entonces, ¿para qué si tardo? Si él se retrasa, Timoteo no se relaje en esa tarea, sino que tenga este documento que le dirija durante todo ese tiempo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. La palabra ahí, debes conducirte, es la misma que usó Pablo en el capítulo 3, el versículo 1. Perdón, versículo 2. ¿Se acuerdan el pasaje cuando describe los requisitos pastorales? Dice en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra es necesario ahí, es la misma que aparece en el versículo 15. Sepas cómo debes. O sea, Pablo está diciendo que la forma en la que un hombre se va a conducir en la iglesia no es una cuestión de gustos o de personalidad. Más bien es una cuestión de un deber. La obligación bajo la que él está tiene que ver con el mandato de Cristo. Tiene que ver con la vida de la iglesia. Tiene que ver con los propósitos de Dios para este mundo. Tiene que ver al final del día con la gloria de Dios. Debe conducirse de esta manera. Y la idea de conducirse abarca todo lo que Timoteo va a hacer en la vida práctica de la iglesia. Como un administrador de la iglesia, como uno que fue dejado a cargo, y él no es el jefe, él es alguien que está bajo autoridad y que tiene que velar para que todo se haga de acuerdo a los intereses del que le dejó ahí. Timoteo es ese hombre que se debe conducir, debe administrar la iglesia en esta forma fiel. Y eso es lo que somos nosotros también. Entonces, ¿cuál es la identidad de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que recordar Timoteo en cuanto a qué es la iglesia para poder conducirse de esta manera? En primer lugar, la iglesia, va a mostrar Pablo, es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Pablo usa esta palabra, la iglesia es la casa de Dios, es la casa de Dios. Y claro que podríamos pensar en casa como una estructura, podríamos pensar como un templo, ¿no? Pero mirando el contexto inmediato, en el capítulo 3, Pablo ya usó la palabra casa. ¿Se acuerdan ahí en el versículo 4? Pablo dijo así, que gobierne bien su casa. Hablando de los requisitos de los ancianos, le dice que él tiene que gobernar bien la casa. Claramente la casa ahí no se está refiriendo a la estructura del edificio, sino a la familia, a los que habitan ese edificio. La casa, la palabra oikos, se puede usar tanto para el edificio como para la casa en el sentido de la familia. Y en este caso Pablo lo usa en esa forma ahí, lo usa de la misma manera en los requisitos de los diáconos, en el versículo 12, y ahora en el versículo 15, 3 versículos más adelante, vuelve a usar la palabra casa. Solamente que ahora la casa no es la casa del anciano ni la casa del diácono, esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. El concepto de la casa de Dios resalta el hecho de la relación que une a la iglesia y la relación que la iglesia tiene con Dios dentro de la vida de la iglesia. La casa de Dios está reflejando a la iglesia como una familia que tiene a Dios por padre y que entre sí son hermanos. Y sé que ustedes conocen esa imagen, es una imagen bastante usada, especialmente por Pablo. Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 usa esa frase, esa expresión. En Efesios 2:19, Pablo usa esta expresión cuando dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el capítulo 3, versículo 15, Pablo habla de la familia de quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Ustedes saben que ahí en el versículo 15 aparece el artículo definido, no, en nuestra versión, el Reina Valera dice toda familia, pero en el original toda la familia. O sea, hay una familia que trasciende esta vida. Hay una familia que está parte en el cielo y parte acá en la tierra. Dios es el Padre de quien toma nombre toda esa familia y nosotros somos esa familia.
La iglesia es esa familia. Hoy en día, el mundo evangélico ha aceptado y ha sido invadido por la influencia social del individualismo. En muchas formas, las personas se ven a sí mismas como individuos aislados y no como parte de algo más. En la sociedad cada vez más se promueve esta idea. Y esto se ha infiltrado en la vida de la iglesia, y el problema es cuando en el liderazgo no hay una visión clara de lo que debe ser la iglesia. Y la iglesia lo que se vuelve es un conjunto de individuos que se congregan en un lugar y viven su vida independiente, con murallas que son impenetrables, con distancias que ellos mismos generan y nosotros permitimos, para que ellos tomen sus propias decisiones, vivan sus propias vidas y guarden sus propios pecados. Y hasta parece ofensivo cuando alguien le dice a otra persona que esto no puede ser así, que la iglesia fue diseñada para vivir en una relación mucho más íntima que eso. Parece invasivo cuando empezamos a meternos y a tratar de lidiar con las cosas oscuras, secretas. Parece invasivo cuando tratamos de ayudar a personas a tomar decisiones que tienen que ver con su vida económica, con su vida familiar. Pero la iglesia es eso, es una familia. Es más, cuando Pablo usa este cuadro, Pablo tiene un concepto en mente distinto al que usualmente nosotros pensamos. Nosotros pensamos que Dios, cuando inspiró el texto bíblico, usó la familia como una ilustración para hablar de la iglesia. De alguna manera es como si hubiese pensado, bueno, ¿a qué puedo asemejar a la iglesia? Bueno, la familia. La familia se parece a la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia como una familia. Pero nos estamos olvidando que la iglesia estuvo primero en la mente de Dios antes que la familia. Cuando Dios eligió y formó el plan de redención para la iglesia, eso sucedió mucho antes de que se instituyera la familia. Con la familia pasó algo parecido que lo que pasó con el matrimonio, cuando Pablo en Efesios 5 habla del matrimonio y dice que el matrimonio es en realidad la sombra de una realidad mucho más trascendente, mucho más permanente, que es la relación entre Cristo y la iglesia. Bueno, la familia podríamos pensarlo de esa manera. La familia física que conocemos nosotros en este mundo, las relaciones de carne, padres, madres, hermanos, hermanas, esa familia fue planeada por Dios para que encaje dentro de este plan de redención. ¿En qué manera? Convirtiéndose en una sombra de lo que es la realidad. Cuando nosotros decimos que la iglesia es una familia, no estamos diciendo que en alguna manera se parece. Lo que estamos diciendo es que llamar a la iglesia familia es lo más real. Cuando llamamos a nuestros hermanos de carne familia, lo hacemos porque eso se parece a lo que Dios diseñó para la vida de la iglesia. La iglesia tiene un vínculo que trasciende esta vida. La familia de la carne tiene una función solamente temporal. La iglesia debería ser vista como el centro de mis relaciones. Por eso el Señor dijo que el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos y aún también su propia vida no puede ser el discípulo, porque todas las relaciones naturales ahora van a ser sacudidas por el Evangelio. Y tiene que haber un cambio de prioridad, tiene que haber un cambio en la centralidad que toman las relaciones para nuestra vida. Esto no quiere decir que mi relación de hermano o hermana física va a disminuir. Lo que quiere decir es que yo voy a vivir como un hermano en la carne por amor a la iglesia en una forma fiel. Porque mi vida de hermano refleja lo que es la realidad de mi relación con la iglesia. Lo que quiero decir es que la iglesia es la familia por excelencia.
Es la familia en la realidad, no en la sombra. Y así debemos vivirlo. La iglesia es la familia. Y entiendo que hay muchos desafíos en nuestro tiempo. El gobierno no considera a la iglesia una familia. Cuando habla de las burbujas, no piensa que la iglesia congregada es una familia, obviamente, ¿no? Los tiempos en que estamos viviendo ponen muchos desafíos para que la iglesia viva esta realidad. Ahora, hermanos, la palabra de Dios no fue escrita solamente para ciertas circunstancias en ciertas épocas. La palabra de Dios es absoluta, es atemporal. La palabra de Dios es eterna, trasciende las culturas, trasciende las situaciones. Todo lo que sabemos es verdad hoy en medio de la pandemia también. Y es nuestra prioridad como pastores guiar a la iglesia a vivir esta realidad. La iglesia es entonces la familia de Dios. Segundo lugar, la iglesia es la congregación de Dios. La iglesia es la congregación de Dios. Y uso esa palabra intencionalmente. En el texto dice así, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Yo uso la palabra congregación porque la palabra iglesia parece haberse desgastado bastante, ¿no? Y parece que puede tomar demasiadas formas. La palabra congregación todavía retiene algo del sentido real de la palabra eclesia. La palabra eclesia tiene que ver con un grupo identificable y físicamente observable. Es ese grupo, por eso lo llamo una congregación. Hermanos, quiero decir esto con todo el respeto a todas las formas en las que cada uno está interpretando cómo conducirse en estos tiempos difíciles. Pero necesito que entendamos que no hay forma de mantener una fidelidad a la interpretación histórica y gramatical del texto bíblico y hacer de la iglesia una conexión virtual. No hay manera de justificarlo bíblicamente. Porque los textos bíblicos, las palabras que se usan y la forma en la que funcionó la iglesia de ese tiempo no se puede tomar de ninguna otra manera que de forma física. Eso es lo que la palabra eclesia significa. Déjenme hacer un repaso de qué es la eclesia. No quiero gastar demasiado tiempo. Voy a hacer un repaso así fugaz. En primer lugar, si vemos en Mateo 16, 18, la iglesia es posesión de Cristo, por tanto es edificada y protegida por Él. En Hechos 2:47, la iglesia verdadera está formada por aquellos que el Señor añade para salvación a la iglesia. Hay varios pasajes que muestran que la iglesia está gobernada por Cristo a través de ancianos bíblicamente calificados. Pasajes como Efesios 1, 22 y 23 que describen a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y pasajes como los de Hechos 20, 28 que muestran a estos ancianos que son responsables de velar por el rebaño. El Señor los puso por obispos. Obispos significa sobrevedores. Próximo, la iglesia es amada por Cristo. Efesios 5, 25 al 27. La iglesia se expresa visiblemente estando reunida. No podemos hacer de la iglesia un concepto ambiguo e indefinido. La iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a grupos que se congregaban. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia local, no se habla de la iglesia local como parte de la iglesia, sino que se habla de la iglesia local como la iglesia. O sea, la iglesia de Cristo tiene su expresión visible exclusivamente en la forma de la iglesia local congregada. Esto se ve en muchos pasajes, por ejemplo, en Hechos 14, 27, que se reúne la iglesia. En 1 Corintios capítulo 11, varias veces Pablo corrige esto en Corinto y les muestra a los corintios
que la iglesia debe participar de este elemento que representa la comunión de la iglesia cuando están reunidos físicamente. Entonces Pablo resalta este hecho, la iglesia congregada es la iglesia. Y lo hace para corregir el error de creyentes que piensen de que de forma aislada pueden participar de esos símbolos que representan nuestra vinculación con Cristo y con el cuerpo de Cristo. La iglesia es edificada a través del uso de los dones. En 1 Corintios capítulo 14, capítulo 12, Efesios capítulo 4. La iglesia está marcada por un orden divino. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. La iglesia es la que identifica quiénes son sus miembros, reconociendo a los que son parte y excluyendo a los que ya no son parte. Ahí en 3 de Juan versículo 10. La iglesia administra recursos para los propósitos del Señor, 1 Corintios 16:1. La iglesia envía y sostiene a los obreros, la iglesia en esta expresión local. Varios pasajes, 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 también. La iglesia interactúa amorosamente con otras iglesias. Varios pasajes donde las iglesias se mandan saludos, se preguntan unas por las otras. Las iglesias se conocen por el lugar donde se reúnen. ¿Te diste cuenta de eso? La iglesia no reunida no tiene identidad. La iglesia en el Nuevo Testamento se identifica por el lugar donde físicamente van a reunirse. Entonces tenés ahí una y otra vez la iglesia que está en tu casa o la iglesia de tal ciudad. Las cartas a las 7 iglesias de Asia, todas llevan el nombre del lugar donde la iglesia se reúne físicamente. La iglesia existe para glorificar a Dios. Efesios 3:21, un pasaje muy precioso. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es esto que acabo de describir, todo lo que el Nuevo Testamento refleja de este concepto de una congregación funcionando como congregación, viviendo la vida de una congregación tal como Dios la diseñó. Esta no es cualquier congregación, es la congregación del Dios viviente. La iglesia verdadera, eso es lo que es. Hay muchas falsas iglesias que, aunque usan el título de iglesia, no son otra cosa que sinagoga de Satanás, como lo llamaría en el libro de Apocalipsis. Son lugares donde se promueven falsas doctrinas y sirven a los propósitos del enemigo. Pero la iglesia que tiene como fundamento la verdad del Evangelio, esa es la iglesia del Dios viviente. O sea, la iglesia del único Dios que está vivo, es la idea inicial. Pero este concepto del Dios viviente es un concepto muy común en la Biblia, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la historia que de niño les contaba tal vez su papá si creció en un lugar cristiano? Y su papá le hablaba de David yendo a enfrentar a Goliat. Siempre me emocionaba esa parte, ¿no? Cuando David daba su discurso. Y le decía, vos venís a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has blasfemado. Y David usa ese título. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que blasfeme contra el Dios viviente? El Dios viviente es el Dios en que David confió ese día. El Dios viviente es el que iba a dar las victorias. Y una vez tras otra vez, en el Antiguo Testamento ves este título. El Dios viviente es el que protege a su pueblo. El Dios viviente es el que sostiene a su pueblo. Esa es nuestra iglesia. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, pero no olvidemos, somos la iglesia del Dios viviente. Esta es la iglesia, el Dios viviente es el Dios del cual habló Nabucodonosor, un rey pagano, pero impactado por las señales de este Dios viviente, dijo lo siguiente, ahí en Daniel 6:26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman
y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. La iglesia no está amenazada por su contexto, por ninguna situación, por ningún gobierno, por ningún cambio político, social, económico. No está amenazada por ningún virus. La iglesia es el Dios viviente, el Dios cuyo reino va a perdurar para siempre. Esa es la iglesia del Dios viviente. La iglesia entonces es la congregación de Dios. En tercer lugar, la iglesia es el instrumento de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios. Es la familia de Dios, la congregación de Dios es el instrumento de Dios. Y Pablo agrega este último concepto en forma reflejando el anterior. Es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Para los efesios, la columna era algo muy claro en sus mentes. Porque ahí en Éfeso estaba construido el gran templo a la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con 127 columnas de mármol que fueron donadas por cada una por un rey distinto y que eran la gloria de esta ciudad, las columnas del templo de la diosa Diana. Y usa esta imagen, Pablo, muy clara para sus mentes. La iglesia es la columna de la verdad. La expresión baluarte es una expresión que no estamos seguros realmente cómo traducirla. La raíz de la palabra tiene la idea de algo sólido, permanente, o sentado, afirmado. A veces se usa para referirse a una montaña o a un tronco. Se usa, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 58, la raíz, cuando dice, estad firmes y constantes. Es esa idea de firmeza. Entonces la iglesia es la que sostiene y da firmeza a la verdad. Pensá un poquito en esto. ¿Cómo es que la iglesia puede llevar adelante semejante tarea o misión como pensar en que la iglesia es de quien depende la verdad en este mundo? La verdad es que la iglesia no es la que origina la verdad. La iglesia no es la que valida la verdad. La iglesia es el fruto de la verdad, ¿no? La iglesia existe porque la verdad del evangelio fue proclamada y trajo a la existencia a la iglesia. La iglesia es el resultado de la verdad. Pero acá es presentada la iglesia como la columna que sostiene la verdad, la firmeza sobre la que se apoya la verdad. ¿En qué sentido lo está diciendo? Lo está diciendo en el sentido de que a Dios le ha complacido señalar a la iglesia como la que va a conservar y proclamar la verdad en este mundo. Frente a un mundo que no quiere escuchar la verdad, que cierra sus oídos, que se burla de la verdad, la iglesia es la que fue encomendada a esta misión. Y no hay otra institución que lo pueda hacer. La verdad no fue puesta en las manos de un grupo de expertos, no fue puesta en las manos de instituciones. Sostener la verdad en este mundo no es la tarea de los seminarios teológicos ni de las organizaciones, es la tarea de la iglesia local. De ahí el valor de la iglesia, porque en ella ha sido depositada la esperanza que puede transformar este mundo, es la verdad. Los pastores son los que deben liderar a la iglesia para que pueda ser lo que fue llamado a ser. Por eso los pastores tienen que estudiar la verdad, tienen que
afirmarse en la verdad. Tienen que predicar la verdad. Tienen que defender la verdad. Tienen que guiar a la iglesia a vivir de acuerdo a la verdad. No pueden retroceder. Los pastores son los responsables de esta tarea. Nosotros. Y yo entiendo todas las demandas, todas las presiones que el pastorado lleva. No estoy en tus zapatos y no sé todo lo que el Señor en su soberanía trajo a tu vida. Pero te entiendo. Estoy también en esa función. Y hay muchas tentaciones constantemente a gastar nuestra vida y nuestro tiempo en 1000 detalles y dejar el llamado central que el Señor nos dio como pastores, a enseñar la verdad y dirigir la iglesia en torno a la verdad. Construir ministerios que estén desarrollados a partir de la exégesis sana de las Escrituras. Y guiar a la iglesia a vivir de acuerdo a la verdad cada día. Tenemos que estirarnos, hombres, hermanos. Tenemos que estirarnos por esto. El mundo lo necesita. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Piensen en qué trágico sería y cuántas consecuencias habría si aquellos en quien se puso en sus manos proteger la verdad, la dejan caer por negligencia, por descuido, por apatía. Piensan que hay otro que tiene que hacer esa tarea. Y ellos se dejan llevar por la corriente. Pastores, nosotros tenemos que ser la voz que habla al mundo, que confronta al mundo, que instruye a la iglesia y que sostenga la verdad de nuestro tiempo. Hay un autor que lo dijo de esta manera. ¿Qué significa la iglesia como la columna y el baluarte de la verdad? Dijo así: la razón por la que la iglesia es llamada columna de la verdad es que ella la defiende y la difunde con su agencia. Dios mismo no desciende del cielo a nosotros, ni envía ángeles diariamente para darnos a conocer su verdad, pero emplea pastores, a quienes ha designado para ese propósito. Para expresarlo de una manera hogareña, ¿no es la iglesia la madre de todos los creyentes? ¿No los regenera con la palabra de Dios, los educa y nutre a lo largo de toda su vida, los fortalece y los lleva a la perfección absoluta? Por la misma razón también se le llama la columna de la verdad, porque el oficio de administrar la doctrina que Dios ha puesto en sus manos es el único instrumento para preservar la verdad, para que no perezca de la memoria de los hombres. ¿Entendés la solemnidad de este llamado? Para que la verdad no perezca de la memoria de los hombres. Claro que si la iglesia abandona la verdad, deja caer la verdad, no proclama la verdad, no vive la verdad no va a dejar de ser verdadera, pero el mundo no va a tener acceso a esa verdad. No van a poder ver la verdad, escuchar la verdad. La iglesia es la única representación visible que el mundo tiene de la verdad del Evangelio. Esta es la identidad de la iglesia. Ahora Pablo hace una transición al mensaje de la iglesia. ¿Qué hay tan importante que predicar? ¿Qué es tan valioso? ¿Qué contenido podría marcar esta gran solemnidad con la que tenemos que tomar nuestra función de enseñar y vivir de acuerdo a la iglesia, a la verdad, perdón? El versículo 16 va a resumir ese contenido en lo que parece ser una canción de aquella época. Si esta es una canción, esta canción se parece a los grandes himnos de la historia de la iglesia, canciones ricas en teología. Son credos con música. Eso es lo que parecemos tener acá delante nuestro, ¿no? Son afirmaciones que definen nuestra creencia, nuestra doctrina. Pablo lo introduce con estas palabras: indiscutiblemente grande
es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente. Esto es la idea de algo que no hay controversia en esto. Esto es algo aceptado por todos. Ahora, espera un poquito, Pablo. ¿Cómo aceptado por todos? Muchos discuten esto. Lo que vos vas a decir acá, no todos lo creen, claro, pero todos los creyentes. Pablo está haciendo referencia acá al pueblo de Dios. El creyente canta esta canción, la cree, la afirma, no hay dudas, esta es la verdad que proclamamos al mundo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Eso que había estado oculto y fue revelado por Dios. Es grande. Y bueno, acá tenemos 6 afirmaciones que van llevando una secuencia lógica. En algunos momentos cronológica también y en otros no. Y te das cuenta entonces que más bien es una secuencia lógica la que está siguiendo estas líneas. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia proclama? Hermanos, la iglesia no está dedicada a ayudar con palabras superficiales y vanas a personas que necesitan que les rasquemos sus oídos. La iglesia no está llamada a dar soluciones rápidas a problemas que están arraigados en la corrupción del alma. La iglesia está llamada a ser fiel en la proclamación de esta verdad que acá Pablo va a describir. Primero, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Esta es la verdad que sacude al mundo entero. Hubo un hombre que caminó en las orillas del mar de Galilea, que fue Dios hecho carne. Esto que decimos nosotros es algo nunca antes dicho por ninguna otra religión en el mundo. Vos decís, pero no, Matías, hay religiones que hablan de dioses que aparecen. Sí, pero nada comparable con lo que esto significa. Porque lo que esto significa no es que hay muchos dioses y alguno toma alguna forma humana y visiblemente aparece y anda entre la gente. Lo que esto está diciendo es que hay un solo Dios, un Dios eterno, infinito, un Dios tan alto que sus pensamientos son más altos que los nuestros como los cielos sobre la tierra. Un Dios que es espíritu, un Dios que es invisible, un Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios que es totalmente distinto a nosotros. Ese Dios, el único Dios que existe, no se pareció a un hombre, tomó naturaleza humana. Todo lo que un hombre es, Él lo es. Esto es algo que nunca nadie osó imaginar. Pero esto es la realidad. Esta es la verdad. Esto es lo que es absurdo para el mundo allá afuera, pero esto es lo que nosotros proclamamos. Dios se hizo carne. En segundo lugar, Dios fue justificado en el Espíritu. La idea de justificado tal vez tiene la idea de vindicado. O sea, el Espíritu Santo en el ministerio terrenal del Señor respaldó quién es este que está andando a orillas del mar de Galilea. Este no es otro más que Dios. A través de su vida, su ministerio terrenal, el Espíritu Santo dio testimonio a través de muchas señales. Su presencia que bajó el día de su bautismo y a partir de ahí muchos milagros. Pero la resurrección de Cristo fue especialmente el testimonio del Espíritu Santo de que Él es el Hijo de Dios. En Romanos 1:4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que Jesús es Dios hecho carne no es solamente un invento de la iglesia que quiere controlar al mundo. Fue justificado por el Espíritu. Ahí está.
la evidencia, fue vindicado, la resurrección. Él fue visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron cerca de la vida de Cristo durante todo el tiempo de su encarnación y su ministerio terrenal. Desde su nacimiento, con los ángeles que cantaban en el cielo, a través de su vida, ¿se acuerdan? Su tentación, y al final de su vida. Los ángeles que aparecen en la resurrección, en su ascensión. Los ángeles están ahí todo el tiempo, ¿no? Y varios pasajes nos muestran este cuadro, los ángeles observando este diseño de redención de Dios. Fue visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles. Pablo, como judío, entiende el celo que los judíos tienen por su nación. El Mesías es su Mesías. Pero acá este es Dios hecho carne, vindicado por el Espíritu, visto de los ángeles, que ha sido ahora predicado a los gentiles. Ha sido llevado al mundo entero en solo 30 años. El Evangelio se había desparramado por el mundo conocido de su época. En cumplimiento de la promesa del Señor, en Hechos capítulo 1. Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Mirá el quinto punto. Fue creído en el mundo. ¿Te das cuenta lo asombroso que es esto? La iglesia salió al mundo a predicar un mensaje que era una locura total. Pensá en este mensaje que la iglesia le predicó a las mentes griegas de aquella época. Un carpintero de Galilea era Dios encarnado. Fue rechazado por su propia nación y crucificado por los romanos. Pero resucitó y es el único capaz de salvar al mundo de sus pecados. ¿Quién va a creer esto? No tiene ningún sentido. No apela al intelecto en lo absoluto. Y Pablo acá dice, fue creído. Fue creído en el mundo. En todo el mundo. ¿Y cómo sucedió? Bueno, es el poder del Evangelio. Es la obra del Espíritu Santo. Es locura a los que se pierden. Pero es poder de Dios a los que se salvan, ¿no? Esto es el Evangelio. Nuestro Evangelio no tenemos que cambiarlo para que convenzca al mundo. Es una locura. No solamente tenemos que estar dispuestos a predicarlo, tenemos que estar dispuestos a sufrir el rechazo que eso va a traer también. El mundo no lo entiende. Pero para los que el Espíritu Santo está llevando, ellos lo creyeron. Y al final termina, fue recibido arriba en gloria. Esa es la expresión que no parece coincidir en el orden, ¿no? Porque hasta ahí veníamos bien. Fue el proceso cronológico que fue siguiendo, pero acá fue recibido arriba en gloria. Eso pasó antes de que sea predicado en el mundo, ¿no? Pero Pablo lo pone acá al final para cerrar ese ciclo. Tal vez como Filipenses capítulo 2, ¿no? El que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, después de la obra de redención, ahora es exaltado hasta lo sumo. Recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre del Señor se doble toda rodilla. Ese Cristo que nosotros predicamos, porque nosotros lo creímos, ahora está en la gloria. Está a la diestra del Padre. Él está esperando el momento en el que Él va a volver. Y Él va a juzgar al mundo. Ese es nuestro mensaje. Arrancamos pensando en la confusión que reina en la vida de la iglesia. Y una apelación de parte del Señor a recordar qué es la iglesia y cuál es el mensaje
que la iglesia tiene para proclamar. Hermanos, que el Señor use su palabra para aclarar nuestra mente, para afirmar nuestras convicciones, para darnos ese peso de solemnidad, de responsabilidad, de seguridad en dónde estamos y a qué fuimos llamados. Y que el Señor nos use para sostener la verdad en nuestro tiempo. En las próximas sesiones se va a estar compartiendo en muchos aspectos la forma en la que la vida de la iglesia va a mantener esa fidelidad a su identidad y a su llamado. Y espero que el Señor use estas sesiones para seguir aclarando y equipándote para esa tarea que el Señor te ha llamado a realizar. Vamos a orar y cerramos esta sesión. Padre, miramos nuestras vidas y nos vemos parados en esta posición tan importante, tan trascendente. Y nos sentimos como tal vez Timoteo se sintió en esa ciudad, en Éfeso, al frente de esa iglesia, siendo un hombre tan joven. Tal vez intimidados, tal vez inseguros. Gracias por tu palabra, que una vez más nos guía, nos aclara, nos estimula, nos empuja a ese ministerio fiel que tanto deseamos poder tener. Y Señor, cuánto quisiéramos un día ser recibidos en la gloria y escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos a vivir como administradores fieles de tu verdad en nuestro tiempo. Gracias, Señor, por la vida de estos hombres. Gracias por haberles levantado en esta generación para hacer esta labor. Úsales para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.